Hola, bienvenidos una vez más a nuestro curso de Introducción al Pensamiento Matemático. En esta semana 6 de nuestro trimestre, lo que vamos a hacer, o lo que hemos empezado a hacer ya la clase pasada, es hablar de las propiedades de los números naturales, esos que nos enseñaron desde pequeños para contar 1, 2, 3, 4, 5, y que con el axioma de infinitud, cuando planteamos los axiomas de la teoría de Cantor, volvimos a utilizar, ¿de acuerdo? Y entonces los axiomas de Peano, aunque Peano originalmente enunció 9, con el tiempo se demostró que 4 de ellos eran innecesarios porque se podían deducir de los 5 restantes. Entonces nuestros axiomas de Peano son: los números naturales son un conjunto que denotamos con la letra n. Bueno, con la máquina la parte doble me la pone en la diagonal. Yo la pongo al inicio cuando lo hago manuscrito, pero se cumplen los siguientes axiomas. Mi primer axioma: el 1 es un número natural. Entonces este va a ser nuestro elemento distinguido. Nuestro siguiente axioma que planteamos es que este conjunto está dotado de una función que va de él en él mismo, llamada la función sucesor. Y no solo eso, la clase pasada mostramos que la imagen de la función sucesor son todos los números naturales diferentes de 1. Otro axioma que tenemos es que la función sucesor es inyectiva. El 1 no es sucesor de ningún elemento. Entonces, por eso decimos, la imagen de la función sucesor son todos los números naturales distintos de 1. Y quizá el axioma del cual vamos a hacer más uso, sin discriminar a todos los demás que son muy importantes, es nuestro quinto axioma, o el axioma de inducción. Este nos dice que dado cualquier subconjunto de los números naturales que contenga el elemento distinguido de los números naturales que hemos llamado 1, y que siempre que tenga un elemento contiene al siguiente, este conjunto coincide con el conjunto de los números naturales. Y entonces vamos a, con respecto al inciso 2, aquí nos dice: para cada número natural, si n pertenece al conjunto M, entonces el sucesor de n está en M. Entonces la primera parte de este enunciado, que es esta de aquí, se llama la hipótesis de inducción. ¿Ok? Y entonces a partir de la hipótesis de inducción, la forma en que me definieron mi conjunto y las propiedades que ya hemos demostrado, vamos a tratar de deducir que el sucesor del elemento n también pertenece al conjunto M. Y entonces decimos, estamos demostrando algo por inducción. Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, ya que demostramos que cualesquiera dos sistemas de Peano son equivalentes, es definir las operaciones de suma y producto de los números naturales. Esto lo vamos a hacer de manera recursiva. Es decir, primero vamos a decir qué significa sumar de uno en uno. Posteriormente, si ya sé sumarle a un número A, un número B, pues vamos a decir qué significa agregar un elemento más. Eso, oye, pero eso fue lo que me enseñaron en la primaria. Exacto, eso es lo que nos enseñaron en la primaria y vamos a ver cómo hacerlo. Cuando definimos una propiedad usando el axioma de inducción, pues decimos que esta propiedad se ha definido inductivamente o bien
por recursión. Entonces lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer a continuación es definir la operación suma en el conjunto de los números naturales usando el axioma de inducción y la función sucesor, que la vamos a seguir llamando S. Lo primero que vamos a hacer es definir qué significa sumar un elemento. Entonces la suma de A con el primer elemento de los números naturales la definimos, pues por definición, el sucesor de A, ¿sí? Entonces A más 1 es por definición el sucesor de A. Y aquí viene la segunda parte de la definición. Si ya definimos A con B, pues vamos a definir la suma de A con el sucesor de B como el sucesor de A más B. Y entonces la primera pregunta que me hacen siempre, oye, ¿y por qué estás tomando el sucesor del lado de B y no lo estás tomando del lado de A? O sea, ¿por qué no defines sucesor de A más B? O sea, el sucesor de A sumado con B como el sucesor de la suma de A con B. O sea, ¿por qué no haces esto? O sea, qué buena idea. Entonces vamos a ver. Por definición, A más el sucesor de B es el sucesor de A más B. ¿Qué queremos hacer ahora? Pues queremos ver si este otro enunciado que acabamos de escribir aquí abajo es verdadero o falso. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a plantear esto como una proposición y vamos a tratar de deducir si este enunciado es verdadero o falso. Entonces, ¿qué estamos afirmando? Estamos afirmando que es verdadero. Tenemos que demostrarlo. Queremos demostrar que el sucesor de A más B es el sucesor de la suma de A con B, que ese ya está bien definido porque ya sé sumar A con B, sé que es un número natural y sé que podemos tomar la función sucesor de este. Entonces, para demostrar este tipo de propiedades con los números naturales, algo que solemos hacer es utilizar nuestros axiomas de Peano. Y en esta parte, el axioma más importante es el axioma de inducción, motivo por el cual vamos a definir un determinado conjunto, el conjunto de todos los elementos B que cumplen esta propiedad. Vamos a fijar A y vamos a demostrar que todos los números naturales pertenecen a este conjunto, es decir, que esta propiedad siempre se cumple. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Pues cómo se definió la suma. Entonces lo estamos haciendo del lado derecho. Entonces, ¿cómo definimos la suma? Muy bien. Entonces dijimos que si A es un entero positivo, A más 1 se define como el sucesor del número A. Y por otra parte dijimos, si A y B son números naturales tales que A más B ya está definido, se define A más el sucesor del número B como el sucesor de la suma de A con B. Y entonces lo que nos estamos planteando, esto, A más el sucesor de B, será lo mismo que el sucesor de A más B. En otras palabras, queremos saber si en lugar de haber tomado el sucesor de B y agregarle A del lado izquierdo, tomamos primero el sucesor de A
y a esto le agregamos el número b, si esto nos da lo mismo que el sucesor de a más b. Si esto fuera cierto, como consecuencia de la definición de suma, podremos concluir que A más el sucesor de B es lo mismo que el sucesor de A más B. Entonces, este es el problema. Vamos a meterlo en una nube que nos estamos planteando. Y entonces la forma estándar de demostrar este tipo de propiedades en el conjunto de los números naturales es la siguiente. Consideremos el conjunto, entonces fijamos uno de estos dos términos. Entonces decimos sea A un entero positivo fijo. Y consideramos el conjunto de todos los números naturales B, tales que el sucesor de A sumándole B nos da lo mismo que el sucesor de la suma de A con B. Con eso ya podemos concluir que la definición pues me da lo mismo agregarle la unidad a A o agregarle la unidad a B. Entonces, como nos enseñaba la maestra, nos daban canicas o fichitas o muñequitas o algo en el kinder. Y entonces si nos daban una más, ¿qué pasaba? Pues simple y sencillamente nosotros contábamos, decíamos, ya tenemos más. Y cuando queríamos saber cuántas teníamos, decíamos 1, 2, 3, 4. Entonces sumar simplemente es contar. Lo que queremos ver es si en la canica, en lugar de haberla agregado de aquel lado, lo hubiera agregado de este lado, pues entonces cuento 1, 2, 3, 4. Me da lo mismo. Ahora, como los números naturales son infinitos, pues no puedo estar verificando esta de uno en uno. Por eso lo hacemos en abstracto. Fijamos 1 y empezamos a agregar los demás. Entonces, para demostrar que este conjunto coincide con los números naturales, es decir, que la propiedad se cumple para cualesquiera A y B, como empieza con para todo, tomamos uno fijo y el otro queremos ver que siempre se cumple usando inducción. Entonces tenemos que checar dos cosas. Tenemos que checar que el número 1 pertenece al conjunto M y 2, siempre que el elemento B esté en M, entonces el sucesor de B está también en M. Entonces vamos a hacer nuestra primera parte. Entonces queremos ver que el 1 esté en M. Entonces, ¿qué significa que el 1 esté en M? Entonces nuestra primera meta es demostrar que el 1 pertenece al conjunto M. Es decir, esto significa que si al sucesor de A le agregamos 1, obtenemos el sucesor de A más B. Oigan, pero en la definición que tenemos justo aquí arribita, arriba a mi izquierda, tengo que significa sumarle a un número natural arbitrario una unidad. ¿Ok? Entonces aquí, este S de A es este número natural arbitrario. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Dices, mira,
Pues, por la definición de suma, inciso 1, ¿qué tenemos? Tenemos que por definición, si al sucesor de A le agregamos 1, pues nos da el sucesor de lo que tenemos del lado izquierdo, es decir, tenemos el sucesor del sucesor de A. Y ahora, si observamos lo que está aquí adentro, lo que está aquí adentro es el sucesor de A, que de nuevo, como consecuencia del primer inciso de la definición de suma, el sucesor de A es exactamente lo mismo que A más 1. ¡Ay, qué buena onda! ¿Qué acabamos de ver? Que si sumamos el sucesor de A con el número 1, obtenemos el sucesor de A más 1. Muy bien. Y por lo tanto, podemos concluir que el elemento 1 pertenece al conjunto M, ya que cumplió esta propiedad que estamos señalando con nuestro puntero. El sucesor de A más 1 es, si sumamos al sucesor de A con el número 1, obtenemos el sucesor de la suma de A con 1. Entonces el 1 pertenece al conjunto, ya que el elemento 1 cumplió la propiedad que estamos pidiendo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, entonces ya con esto, fin del inciso 1. Entonces aquí está, terminamos nuestro primer inciso de nuestro axioma de inducción. Entonces aquí estamos terminando el inciso 1 del axioma de inducción, que es el axioma de Peano número 5. Ahora tenemos que demostrar que si B es un número arbitrario en el conjunto M, entonces el sucesor de B está en el conjunto M, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces dijimos que esta es mi hipótesis de inducción y esto es la tesis. Entonces vamos a ver qué significa esto. Entonces, como es una proposición del tipo P implica Q, para demostrarla vamos a suponer verdadera la hipótesis de inducción y a partir de aquí queremos deducir la tesis, que es S de B pertenece al conjunto M. Entonces, supongamos que el elemento B pertenece al conjunto M. ¿Qué significa esto? Que el sucesor de A más B es la suma del sucesor de A con el número B. Entonces ya pusimos qué significa que viva este elemento aquí. ¿Qué deseamos demostrar o qué deseamos deducir? Deseamos deducir que la suma del sucesor de A con el sucesor de B es igual a la sucesor de la suma de A con el sucesor de B. Ok. Esto es precisamente lo que esperamos demostrar. ¿Cómo esperamos demostrarlo? Pues usando nuestra definición de suma. Me dicen, si ya tienes definida A más B, puedes definir qué es A con el sucesor de B. Bueno, entonces, por definición,
de suma, inciso romano 2, porque los puse con romanos, entonces por definición, entonces para no escribir tanto, por definición de suma, coma, inciso romano doble i, tenemos que si a un número arbitrario le agregamos el sucesor del número b, esto es el sucesor de este primer término arbitrario con b. ¿Ok? Entonces esto es el sucesor de la suma del sucesor de a con el número b. ¡Ay, qué buena onda! De acuerdo con esta parte que aparece aquí arriba, estamos suponiendo que sí conocemos cuánto me da la suma que tengo aquí adentro. Estamos diciendo que si hacemos la suma del sucesor de a con el número b, obtenemos el sucesor del número a más b. Ándale. Entonces, esto va a ser igual al sucesor del sucesor de a más b. Y esta parte de aquí es por hipótesis de inducción. Entonces, esta igualdad de aquí es por, nada más voy a poner h.i, hipótesis de inducción. Entonces, es esta parte que estoy marcando con asterisco, mi hipótesis de inducción. Oye, pero por definición, el sucesor de a más b, el sucesor de a más b, por definición, es a más el sucesor de b. Entonces, aquí adentro, ¿qué podemos hacer? Pues podemos escribir a más el sucesor de b. ¿Por qué? Porque puedo sustituir en una igualdad un objeto por su equivalente. Entonces, esto es por la segunda parte de la definición de suma. Entonces, esto es por definición de suma. Nuevamente estoy usando la segunda parte. Ok, entonces déjenme bajar este y lo pongo aquí. Entonces, por definición de suma, inciso wi, nuevamente esto se vuelve a cumplir. Ya lo estoy aplicando no afuera, lo estoy aplicando aquí adentro. Oye, pero ¿qué cosa es el sucesor de a más el sucesor de la suma de a con el sucesor de b? ¿Qué cosa puede ser la suma de a con el sucesor de b? ¡Ay, qué buena onda! Si aplicas la función sucesor a algo que tengas aquí adentro, es lo que tienes aquí adentro más el sucesor de la segunda parte. Entonces es lo que tengo aquí adentro más el sucesor de el sucesor de b. Oye, ya terminaste. Es más, habías ya terminado un paso antes. Un paso antes ya tenías que esto era el sucesor de a más el sucesor de b. ¿Qué dijimos? Esto no es otra cosa que el sucesor de a más el sucesor del sucesor de b. Oye, qué bonito. Ya terminamos. Ya llegamos a aquello que deseábamos demostrar. Llegamos aquí. Esta ni siquiera lo hubiera tenido que escribir. Bueno, ¿cuál es la conclusión que obtenemos aquí? Pues la conclusión que obtenemos aquí, la puse en rojo, estoy escribiendo en negro.
Entonces aquí estamos concluyendo que por lo tanto el sucesor de B pertenece al conjunto M. Pero de acuerdo con el quinto axioma de Peano, si el conjunto M tiene al número 1 y siempre que tenga el número B contiene a su sucesor, que es lo que estamos mostrando aquí, este conjunto coincide, entonces por el quinto axioma de Peano, que es lo que llamamos el axioma de inducción, este conjunto coincide con el conjunto de los números naturales. ¿Y eso qué significa? Esto significa A era fijo arbitrario. Si tomabas el sucesor de A y le agregabas el número B, esto era el sucesor de A más B, que por definición de suma no es otra cosa que A más el sucesor de B. Pero esta es precisamente la propiedad que queríamos demostrar para cualesquiera dos números naturales A y B. Entonces, por el axioma de Peano, esta propiedad se cumple, es decir, si sumamos el sucesor de A con el número B, obtenemos la suma de A con el sucesor de B. Entonces, esta propiedad se cumple para cualesquier par de números enteros positivos, o sea, para cada par de números naturales, y no me salió la E de pertenece, ahora sí ya me salió, A y B. Esta es nuestra primera propiedad. Ándale, pues. O sea, puedo agregar las pelotitas a mi conjunto de un lado, o mis canicas de un lado, o bien del otro, ¿sí? Entonces, o muñequitos, o soldaditos, o barquitos, el juguete con el que ustedes les daba la Miss en la preescolar, es verdadero. La Miss de preescolar no nos mintió. Muy bien. Entonces, ya esto deja de ser pregunta y se convierte en un teorema o simplemente una proposición. ¿Ok? Y ya demostramos por qué esta proposición es verdadera. Oye, pero la maestra también nos dijo que si aquí pongo un cierto número de canicas y acá pongo otro número de canicas y yo las junto en una cajita, pues me da lo mismo poner primero las canicas negras y luego las canicas rojas que poner primero las canicas rojas y después las canicas negras. El número de canicas que voy a tener es el mismo, es decir, A más B y B más A deben de coincidir. Bueno, para demostrar esta propiedad, que es la conmutatividad de la suma, vamos a demostrar primero que si en lugar de agregarle muchas canicas, solo le agregamos una, pues me da el resultado exactamente lo mismo, que sería el primer paso de lo que tengo que hacer en inducción para demostrar la propiedad de que si ahora me dan más canicas, esta propiedad se sigue cumpliendo. Y entonces ahora nuestra proposición es, vamos a escribirlo aquí, si A y B son, si A es un número entero positivo, tenemos que A más 1 es 1 más A, ¿sí? Pero esta proposición quiero ver que es cierta para cualquier entero positivo A. Y entonces ahora, como el fijo es el 1,
pues para hacer nuestra demostración, pues tengo que considerar el conjunto apropiado en esta ocasión. Entonces, ¿quién va a ser el conjunto apropiado en esta ocasión? Pues vamos a considerar M, el conjunto de los números enteros positivos A, tales que A más 1 y 1 más A coinciden, ¿sí? Entonces, ya nuestra propiedad anterior, vamos a anotarla aquí, ya la tenemos como propiedad, es que A más S de B, que fue nuestra definición, es lo mismo que el sucesor de A más B. Entonces ya tenemos la definición, inciso 1 romano, inciso 2 romano, y tenemos esta, nuestra primer proposición de esta parte. No sé qué número de proposición fue, entonces vamos a dejarla aquí como la proposición anterior. Entonces esta proposición ya la tenemos. Entonces queremos mostrar una nueva propiedad. Entonces, para hacer nuestra demostración, consideramos este conjunto. Si este conjunto coincide con el de los números naturales, me está diciendo que la proposición se cumple siempre, ¿ok? Y entonces, para demostrar esto, tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver, primer inciso del axioma de inducción, axioma 5 de Peano, es que el 1 pertenece al conjunto M. Nuestro segundo inciso del axioma de Peano nos dice siempre que A esté en el conjunto M, vas a tener que el sucesor de A también pertenece al conjunto M. Bueno, y pues yo digo que el inciso 1 sí se cumple, bueno, y que es fácil checarlo. Entonces vamos a ver, vamos a demostrar el inciso 1. Entonces el 1 está en M, sí, solo sí, 1 más 1 es lo mismo que 1 más 1. 1 más 1, claro que es el sucesor de 1, y esto coincide con 1 más 1 porque toda cosa es igual a ella misma. ¿De acuerdo? Entonces, 1 más 1 coincide con 1 más 1. Ya no batallamos ahí. Vamos a ver ahora el segundo inciso. Entonces, supongamos, lo puse con 2 romano mayúscula. Ok, 1, 2 romano mayúscula. 1 romano mayúscula, 2 romano mayúscula. Entonces, ahora supongamos que el número A pertenece al conjunto M. Es decir, que A más 1 es 1 más A. ¿Qué queremos demostrar? Entonces, queremos demostrar es lo que se quedó escrito, lo de la demostración anterior. Déjenme borrarlo, porque si no, no me va a alcanzar la cancha para escribir esta. Bueno, aunque no es tan larga, yo creo que con eso ya me alcanza. Bueno, entonces, ¿qué queremos demostrar ahora? Pues por la segunda parte del axioma de inducción, lo que ahora deseamos demostrar, que es nuestra meta, es que el sucesor de A pertenece al conjunto M. ¿Qué significa que el sucesor de A pertenezca al conjunto M? Pues que el sucesor de A más 1 es lo mismo que 1 más el sucesor de A. Bueno, pero como consecuencia de la proposición anterior, el sucesor del número A sumado con 1 es el sucesor
de el número A más 1, porque la proposición anterior nos decía que podíamos hacer esto. Entonces esto es por la proposición anterior. Y como consecuencia de la definición de suma, esto es 1 más el sucesor de A. Entonces definición de suma, inciso 1 minúscula. Pues ya se acabó. Acabamos de mostrar esta igualdad, que es lo que queríamos. Entonces la conclusión es que, por lo tanto, el sucesor del elemento A pertenece al conjunto M. Y si el sucesor del elemento A pertenece al conjunto M, entonces por el axioma de inducción tenemos que el conjunto M coincide con todos los enteros positivos o números naturales. Es decir, A más 1 coincide con 1 más A para todo A en el conjunto de los números naturales. ¡Ay, qué bueno! Entonces la suma con un elemento conmuta. Pero a mí me dijeron que si metía 5 canicas negras y luego 4 canicas rojas iba a tener lo mismo que meter 4 canicas rojas y después 5 canicas negras. Muy bien, ¿y entonces eso qué significa a nivel de proposición? Pues a nivel de proposición es simplemente la propiedad conmutativa de la suma. Entonces vamos a anotar aquí, antes de cambiar de proposición. Entonces la siguiente proposición del día de hoy me está diciendo que A más 1 es lo mismo que 1 más A. ¿Ok? Entonces este es para cada A y B en N. Este es para cada A en N. Entonces, ya dijimos que a veces usamos abusos de lenguaje, hacemos abusos de lenguaje en la matemática y no escribimos el para toda, pero con la práctica, pues sabemos que está implícito ahí ese para toda. Entonces déjenme borrar la proposición anterior, porque ahora queremos hacer la demostración en el caso general. Entonces borro el mugrero anterior, pero no quiero borrar lo que ya llevo. Entonces por eso uso la goma y no el borrado automático. Ya metimos el borrador. Acá me quedó otros garabatitos. Ya no hay garabatitos. Ay, sí, tengo un montón de garabatos. Ok. Entonces borramos todos estos garabatos. Espero que ya no haya más abajo. 2 manchitas. Listo. Y entonces vamos a poner la siguiente proposición, que es la propiedad conmutativa de la suma. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad conmutativa de la suma? Que siempre que demos cualesquiera dos números enteros positivos, sumar A con B es lo mismo que sumar B con A. Como aquí me está diciendo que son para todos, voy a tomar uno arbitrario fijo y voy a ver que el otro va a cumplir el axioma de inducción. Entonces, para demostrar esto, tomamos uno fijo. Puede ser A, puede ser B.
Bueno, las notas tienen A fijo, entonces vamos a tomar B fijo. Porque luego me dicen, ¿y por qué nada más toma 1? ¿Por qué siempre A? Sí, no tiene por qué ser siempre A. Entonces vamos a decir, aquí se hace B, un entero positivo n, fijo. Queremos demostrar que esta propiedad se cumple para cualesquiera dos. Entonces ya fijamos B, entonces vamos a considerar M, el conjunto de los números naturales A, para los cuales A más B es lo mismo que B más A. Entonces este es el conjunto sobre el cual quiero aplicar el axioma de inducción. Entonces, como dijimos, el axioma de inducción contiene dos incisos. Tenemos que verificar que el 1 pertenece al conjunto M y 2, tenemos que verificar que siempre que A pertenezca al conjunto M, su sucesor también pertenece al conjunto M. Entonces aquí es para cada A. Si A pertenece al conjunto M, su sucesor pertenece también al conjunto M. Entonces, como son dos partes, pues la primera parte. Para ver que uno está en M, ¿qué significa que uno está en M? Bueno, uno está en M si y solo si 1 más B es lo mismo que B más 1. ¡Ay, qué buena onda! Acabamos de demostrar que no importa qué entero positivo tomemos. Sumar 1 lo podemos hacer por la izquierda o por la derecha y me da el mismo resultado, que es el sucesor de A. Entonces esta demostración pues es consecuencia. Entonces 1 está en M como consecuencia de la proposición anterior, ¿sí? Ya que la proposición anterior me decía que esto era válido siempre. Entonces, 1 más B coincide con B más 1, que por cierto es el sucesor de B. Entonces la proposición anterior fue el primer paso de inducción de la propiedad conmutativa de la suma. En efecto, así fue. Entonces vamos a ver ahora la segunda parte de la propiedad conmutativa de la suma. Como es un enunciado P implica Q, suponemos la primera parte, entonces queremos demostrar la segunda parte. Como es un enunciado que empieza con para todo, decimos sea A un elemento arbitrario en el conjunto M. ¿Qué queremos hacer? Queremos demostrar que el sucesor de A pertenece al conjunto M. ¿Qué significa que el sucesor de A pertenezca al conjunto M? Pues esto es lo mismo que decir que el sucesor de A más B es lo mismo que B más el sucesor de A. Entonces, esto es a lo que queremos llegar. ¿De dónde vamos a partir? De que A esté en M. Entonces, vamos a ver qué cosa es alguno de estos dos elementos. Entonces, el sucesor de A más B. Entonces, ¿qué cosa es el sucesor de A si le sumamos B? Si al sucesor de A le sumamos B, si al sucesor de A le sumamos B, es lo mismo que A sumarle el sucesor de B. Entonces esto es lo mismo que A sumarle el sucesor de B. Y esto es por la primera proposición de hoy. Entonces, por una de las dos proposiciones que ya llevamos, la primera de hoy, esto es válido. Ahora,
¿Qué es A si le sumamos el sucesor de B? Si a A le sumamos el sucesor de B, por la definición de suma, aquí estamos con las definiciones, A más el sucesor de B es, por definición de suma, el sucesor de la suma de A con B. Entonces, esta es definición de suma, inciso 2 romano minúscula. Oye, pero estamos suponiendo que A pertenece al conjunto M. Mira, aquí lo tengo arribita. Estoy suponiendo que A pertenece al conjunto M. ¿Y eso qué significa? Dices, mira, lo tengo aquí a mano izquierda. M es todos los elementos que conmutan con el elemento B fijo. Y entonces esto significa que A más B es lo mismo que B más A. Entonces esto me da el sucesor de B más A. Es el mismo elemento en el dominio de la función sucesor. La puedo aplicar. Y entonces esta igualdad de aquí es por hipótesis de inducción, que la estoy marcando aquí con este nuevo asterisco. Pero mira, ¿quién es su sucesor de B más A? Por definición de suma, esto es el número B más el sucesor de A. Entonces aquí nos regresamos y vemos, sí, mira, cuando tú sumas un número con el sucesor de otro, obtienes la sucesión de los dos números que están aquí involucrados. Entonces en efecto, aquí tengo B más el sucesor de A. Entonces fíjense, ya obtuvimos lo que quería. Es lo que está aquí encerrado en rojo. El sucesor de A más B es B más el sucesor de A. Entonces de aquí concluimos que el sucesor de A pertenece al conjunto M. Pero dijimos que el axioma 5 me dice que siempre que esté el elemento 1 y cada vez que yo tome el elemento A, su sucesor está en A, la conclusión es que el conjunto M coincide con el conjunto de los números naturales. Entonces esto significa, por el axioma de inducción, esto significa que M coincide con el conjunto de los números naturales. Esto es decir, que A más B es igual a B más A. B era fijo, arbitrario. A es cualquier número arbitrario. Y entonces esta propiedad se está cumpliendo para cualesquier par de números naturales A y B. Acabamos de demostrar la propiedad conmutativa de la suma. Pues vamos a agregarlo a la lista de lo que acabamos de demostrar. Y como esto es tan importante, le vamos a poner teorema. Es la conmutatividad de la suma. Para cualesquiera dos enteros positivos A y B, A más B coincide con B más A. Oye, pero si ahora la Miss nos decía que teníamos que compartir nuestros juguetes, bueno, antes de compartir juguetes, déjenme borrar lo que ya tengo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos distintos juegos y necesitábamos compartir para poder desarrollar el juego. Entonces borramos esto. Se fijan, simplemente fue con cuidado e ir usando lo que ya habíamos demostrado. Entonces, así como yo estoy haciendo mi listita de lo que ya tengo, bueno, aquí podría agregar los axiomas de
Vean, ¿no? Pero estoy haciendo mi listita de lo que tenemos definido y lo que vamos demostrando para poder utilizarlo posteriormente. Y entonces, como les estaba comentando, entonces algunas veces, pues alguien tenía un juguete con ciertos elementos. Otro niño tenía otro juguete con otros elementos y otro niño tenía otro juguete con otros elementos, ¿sí? No nos importa quién tiene más o quién tiene menos. Entonces a veces estaban jugando estos dos niños. Entonces juntaban sus juguetes y empezaban a jugar. Pero este tenía otro juguete que también estaba muy padre y decía, yo también quiero jugar. Y miren, ahora compartimos los juguetes y entonces, ¿qué hacíamos? Pues primero tomábamos estos y agregábamos estos de aquí. Pero pues a lo mejor los que estaban en verdecito son vecinitos del otro niño y antes de que la maestra les dijera, estos ya estaban empezando a jugar juntos. Y luego la maestra les dijo, pues júntense también con este otro niño para que no juegue solito. Y entonces lo juntaban. Y entonces si se fijan ustedes, si cuento el número total de juguetitos, es exactamente el mismo. Entonces, cuántas cosas nos enseñaron cuando éramos pequeños. ¿Sí? Con el tiempo a esta propiedad le pusimos nombre. ¿Y qué nombre le pusimos? Pues le pusimos la propiedad asociativa de la suma en el conjunto de los números naturales. ¿Qué me está diciendo ahora? Que siempre que yo tome cualesquiera tres números enteros positivos, se tiene que si a le agregamos, me comí la suma de b con c es lo mismo que si a la suma de a con b le agregamos el número c. La suma es asociativa. Para demostrar esta propiedad, nuevamente vamos a usar nuestro axioma de inducción, para lo cual, ahora como son tres números, vamos a tomar dos de ellos fijos y vamos a dejar el tercero libre y vamos a demostrar que este tercer elemento cumple el axioma de inducción. Como C es el que acaba de llegar, pues vamos a dejar A y B fijos. Entonces sean A y B dos números naturales fijos. Y vamos a definir el conjunto de los números naturales C para los cuales se satisface la propiedad asociativa de la suma. Queremos ver que cualquier número entero positivo C cumple esta propiedad, es decir, queremos ver que este conjunto coincide con el conjunto de los números naturales. Entonces, si A era arbitrario, B era arbitrario y C puede ser arbitrario, significa que este enunciado que estamos escribiendo siempre se cumple. Y entonces, para ver que este conjunto M coincide con el conjunto de los números naturales, tenemos que verificar que se cumplen los axiomas 1 romano mayúscula y 2 romano mayúscula. El 1 romano mayúscula me dice que el número 1 pertenece a este conjunto M y el número 2 me dice que siempre que el elemento C pertenezca al conjunto M, entonces su sucesor también pertenece al conjunto M. Si logramos demostrar el inciso
1 mayúscula romano y 2 mayúscula romano, tendremos que M y N coinciden y nuestra propiedad se cumplirá siempre. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Para el inciso 1, lo que queremos demostrar que el 1 está en M es equivalente a demostrar que A más la suma de B con 1 es lo mismo que la suma de A con B si le agregamos 1. Entonces vamos a ver qué significa esto cuando lo empezamos a desarrollar. Bueno. Entonces, observen ustedes. Si sumamos A con B más 1, esto nos da, por definición de suma con 1, A más el sucesor de B. Esto es la definición de suma, inciso 1 romano. B más 1, por definición, es el sucesor de B. Pero A más el sucesor de B, si ustedes se acuerdan aquí en la definición, A más el sucesor de B es el sucesor de A más B. ¡Ay, qué bien! Esto es el sucesor de A más B. Y esta es la definición de suma, inciso número 2. Pero el sucesor de A más B es, por definición, al número A más B agregarle 1. Y esto vuelve a ser consecuencia de la primera parte de la definición de suma. Oye, ya le hicimos, mira, esto y esto coincidían, que es precisamente lo que nos pedían demostrar. Entonces aquí ya concluimos que el número 1 pertenece al conjunto M. ¿Qué queremos hacer ahora? Bueno, de acuerdo con esto tenemos que demostrar el inciso 2. Entonces supongamos que C está en M. Queremos deducir que su sucesor también está en M. ¿Ok? Entonces acuérdense que este enunciado se lee así. Para toda C, si C está en M, el sucesor de C está en M. Para que esto se vuelva una verdadera proposición lógica. Entonces vamos ahora con el inciso 2. Entonces, sea C un elemento arbitrario de M. ¿Qué queremos demostrar? Entonces nuestra meta es demostrar que el sucesor de C pertenece al conjunto M. ¿Esto qué significa? Que si sumo A con el número B más el sucesor de C, esto me da lo mismo que sumar A con B y posteriormente agregar el sucesor de C. Entonces arrancamos de un lado y vamos a tratar de deducir de manera similar a como lo hicimos con el número 1, que esta propiedad se cumple. ¿Ok? Entonces ahí se alcanza a medio ver lo del 1. Entonces, tomemos A más la suma de B con el sucesor del número C. Bueno, B más el sucesor de C, como consecuencia de la definición de suma, ahora ya no estoy sumando 1, estoy tomando el sucesor de C. Pero si tomaba el sucesor de un número arbitrario, era el sucesor de lo que tengo aquí adentro. Entonces esto es A más el sucesor de B más C. Entonces no estoy usando la primera parte de la definición de suma, pero sí la segunda parte de la definición de suma. Oye, pero agregarle al número A el sucesor de otra cosa es lo mismo, de nuevo por la definición de suma, que el sucesor de A más
la otra cosa. ¿Sí? Y cierro mi paréntesis y estoy usando de nuevo el inciso 2 de la definición de suma. G, pero aquí adentro, como C está en el conjunto M, y eso significa que si A yo lo sumo con la suma de B con C, obtengo lo mismo que si a la suma de A con B le agrego el número C. Entonces aquí adentro, de donde estoy evaluando la función sucesor, puedo intercambiar los paréntesis. ¿Ok? Y esto es lo que hemos llamado nuestra hipótesis de inducción. Esto que está antes de la meta, esto es nuestra hipótesis de inducción. Entonces aquí le pongo una estrellita. Entonces, por hipótesis de inducción, HI, que es la estrellita que estoy marcando aquí, se dio esta igualdad. Oye, pero el sucesor de la suma de A con B, si le agrego C, por definición de suma, es lo mismo que si a la suma de A con B le agregamos el sucesor de C. Entonces, definición de suma, inciso 2. ¡Ay, caramba! ¿Ya se fijaron? A más paréntesis B más el sucesor de C, cierro paréntesis, me acaba de dar que es lo mismo que paréntesis A más B, cierro paréntesis, más, aquí es un más, perdón, aquí es un más, el sucesor, más el sucesor de C. Acabamos de deducir precisamente aquello que nos habían pedido ver, pero esto significa que el sucesor de C pertenece al conjunto M. Pero de acuerdo con el axioma de inducción, que es el axioma 5 de Peano, siempre que un conjunto contenga el 1 y cada vez que contenga un elemento contiene a su sucesor, este conjunto coincide con el conjunto de los números naturales. Como A y B eran arbitrarios fijos y C también puede ser arbitrario, esto significa, entonces aquí podemos concluir, que si sumamos los números A y B y posteriormente el número C, esto es lo mismo que si hubiéramos hecho primero o hubiéramos agrupado primero estos dos y a ese resultado le hubiéramos sumado el número A. ¿Sí? Y esto estamos diciendo que se cumple siempre. Se cumple para cualesquiera tres números naturales A, B y C. Ándenles, qué bien. Todo lo que nos enseñaron en la primaria y ahora que ya estamos en la universidad estamos regresando exactamente a lo mismo, pero estamos ya poniendo la parte formal de estas propiedades, es decir, ya hemos mostrado la propiedad asociativa de la suma. Y estamos viendo que solamente es contar. Entonces esto también, como es muy importante, la ponemos como teorema. Siempre que tenemos tres números naturales, la suma también es asociativa. Ok, entonces conmutativa es asociativa. Y si llegaba alguien, nosotros tenemos aquí nuestros juguetes, y llegaba y otro también tenía sus juguetes, y llegaba alguien que no tenía juguetes, entonces para que todos tuviéramos juguetes, si teníamos la misma cantidad, pues le compartíamos juguetes. Entonces, si este tenía tres juguetes, este tenía tres juguetes, y a cada uno le quitaban un juguetito para compartir con otro niño, y ahora todos teníamos juguetitos, pues la cantidad que a estos dos que estaban originalmente les quedan es exactamente la misma. No le quitaron más a uno ni a otro,
le quitaron exactamente a cada uno la misma cantidad. Y claro, no nos podían quitar más de la cantidad de juguetes que teníamos. ¿Ok? Y entonces esa propiedad se llama la ley de cancelación de la suma. Entonces voy a borrar todo lo que tengo de la propiedad asociativa para que veamos la ley de cancelación de la suma. Ay, me acordé del kinder. Si no he dejado de hablar más que del kinder, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces borramos esta parte y borramos esta parte. Todo está en las notas, no se preocupen. Y entonces ahora queremos hablar de la ley de cancelación de la suma. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice que si A, B y C son números naturales tales que A más C y B más C son iguales, entonces A y B también son iguales. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esta demostración? Adivinar, por inducción. Entonces, como ya adivinaron que de nuevo voy a usar inducción, vamos a considerar A y B números fijos. Ya me estoy adelantando. Bueno, M, sí, A y B números fijos. Entonces sean A y B, dos números naturales fijos. Y consideremos M, el conjunto de los números naturales C, para los cuales A más C igual a B más C implica que A coincide con B. ¿Qué deseamos hacer? Sí, en efecto, deseamos llegar a demostrar que este conjunto coincide con el conjunto de los números naturales, para lo cual, si volvieron a adivinar, vamos a usar el axioma de inducción. Entonces, lo que tenemos que ver, sí, son nuestros dos incisos. Primer inciso, que el 1 pertenece al conjunto M, y 2, siempre que el número C pertenezca al conjunto M, su sucesor también va a estar en el conjunto M. Entonces son las dos cosas que deseamos ver. Entonces vamos con la primera. Ah, no cambié el color de tinta. Ok, 1. Entonces, para ver que 1 esté en M, pues tenemos que ver que pertenece a este conjunto. Es decir, tenemos que ver que si A más 1 es lo mismo que B más 1, A tiene que coincidir con B. Entonces, lo que queremos hacer es mostrar, déjenme ponerlo aquí, que si A más 1 es lo mismo que B más 1, entonces A y B coinciden. Como esta parte que he puesto entre paréntesis en este instante, sí, aquí abajo estoy, esta parte es una implicación, pues vamos a suponer que A más 1 coincide con B más 1. Queremos demostrar que A y B son iguales.
¿Ok? Entonces aquí nos vamos arriba. Supongamos que A más 1 coincide con B más 1. A partir de esto queremos deducir que A y B coinciden. Si me dicen cancelan el 1, pues es precisamente lo que quiero mostrar, la ley de cancelación. Si A más 1 coincide con B más 1, acuérdense ustedes que A más 1 es el sucesor de A y que B más 1 es el sucesor de B. Sí, es la definición. Ya se me movió. Definición de suma. Inciso 1. Ah, pero si el sucesor de A coincide con el sucesor de B, ¿cómo son A y B? Exacto. ¿Por qué? Ya que la función sucesor es inyectiva. ¡Ay, qué buena onda! ¿Sí? Cosas iguales o una tercera son iguales entre sí. Deducimos que el sucesor de A coincide con el sucesor de B y como la función sucesor es inyectiva, A y B coinciden. Oye, la función sucesor es inyectiva, es el axioma 3 de Peano. Ándale, ya usé este precioso axioma. La función sucesor es inyectiva. Sí, por eso les di tanta lata con las funciones inyectivas. Tenemos que entender qué significa ser inyectivo. ¿Qué queremos ver ahora? Que si C está en M, entonces el sucesor de C está en M. Entonces vamos a escribir ahora nuestra segunda meta. Entonces en inciso 2, nuestra segunda meta, entonces esta nada más fue una ayuda para ver qué quería hacer, es si C está en M, entonces el sucesor de C está en M. Entonces inciso 2, ¿qué me dice? Es un enunciado del tipo P implica Q. Suponemos P, queremos llegar a Q. Acuérdense que este es para cada C que vive en M, se tiene en esto. Entonces sea C un elemento arbitrario en M. ¿Qué significa esto? Lo pongo entre paréntesis. Que si A más C coincide con B más C, entonces A coincide con B. Esta es mi hipótesis de inducción, acuérdense. ¿A qué queremos llegar? Entonces nuestra meta, que el sucesor de C pertenezca al conjunto M, significa que si A más el sucesor de C coincide con B más el sucesor de C, entonces A coincide con B. Es lo que queremos mostrar, ¿sí? Y entonces esta equivalencia es la que está en el paréntesis cuadrado. Entonces, ¿qué cosa es A más el sucesor de C? Vamos a empezar a descifrarlo. A más el sucesor de C, por definición de suma, es el sucesor de A más C. Esta es la definición de suma. Inciso 2. Antes usé la definición de suma, inciso 1. Por otro lado, B más el sucesor de C es el sucesor de B más C. También es la definición de suma, inciso 2. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces, aquí estamos suponiendo que A más el sucesor de C es igual a B más el sucesor de C. Y entonces, como pasa esto por la definición de suma 1, y también pasa esto por la definición de suma 1, y cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, pues tenemos que el sucesor de A más C coincide
con el sucesor de B más C. Ah, sí, ya adivinaron. Y como la función sucesor es inyectiva, ¿qué podemos decir en este momento? Que A más C coincide con B más C. Oye, pero el elemento C pertenece al conjunto M. Entonces aquí arriba en esta parte, justo donde empezamos el inciso 2, me está diciendo que el elemento C pertenece al conjunto M. Y esto significa que si A más C coincide con B más C, entonces A y B coinciden. Entonces aquí simplemente decimos, y por hipótesis de inducción, y como C está en M, entonces aquí, y por hipótesis de inducción, tenemos que A y B coinciden. Entonces, por hipótesis de inducción, C está en el conjunto M, y así deducimos que A es igual a B. Si A más C más el sucesor de C coincide con B más el sucesor de C, implica A igual a B, eso significa que el sucesor de C también está en el conjunto M. Y si siempre que un elemento esté en un conjunto implica que su sucesor está en este conjunto, lo que estamos diciendo es que este conjunto coincide con el conjunto de los números naturales. Pero si este conjunto coincide con el conjunto de los números naturales, pues nos está diciendo que siempre que tengamos que A más C coincida con B más C, esto implica que A y B coinciden. Y felizmente hemos terminado nuestra demostración. Entonces ya demostramos todas nuestras operaciones de la suma que nos enseñaron en la primaria. Y en la primaria así como que era tabú decir, ¿y qué pasa si ahora le quiero quitar más de los que tiene? Pues no, ¿cómo le vas a quitar más juguetes de los que tiene? No puedes, ¿ok? Y eso ya corresponde a otra operación, que eran nuestros números enteros, que nos lo enseñaban conforme íbamos avanzando en el tiempo y el espacio, ¿ok? Pero entonces aquí ya tenemos nuestro siguiente teorema, que es la ley de la cancelación de la suma, ¿ok? Entonces nuestro siguiente teorema, que es la ley de cancelación de la suma, nos dice que si A, B y C son números enteros positivos, tales que A más C igual a B más C, entonces A y B coinciden, ¿ok? Entonces siempre que tenga tres números enteros positivos, tales que cumplan esta identidad, si a cosas iguales quitamos cantidades iguales, los restos se preservan. Y a la forma en que nos enseñaban este enunciado. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer nuestra próxima sesión? Nuestra próxima sesión vamos a definir también inductivamente el producto de números naturales. Vamos a demostrar que el producto de números naturales es conmutativo, es asociativo, distribuye con respecto a la suma y vamos a intentar demostrar con la herramienta que tenemos hasta el momento que se cumple la ley de cancelación del producto. ¿Ok? Perfecto. Hasta luego.